Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando y hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Bueno, lo primero es ubicarnos en el relato. Jesús y los discípulos están en la otra orilla, dice. La otra orilla es la orilla opuesta, navegando por el llamado Mar de Galilea o Lago de Tiberíades, en dirección sudoeste, porque habían salido, que correspondía a territorio pagano. En la región de la ciudad de Gerasa, o también se la llamaba Gadara, Jarás, incluso Gergesa, y esta ciudad a su vez está situada en la región de la Decápolis, o sea, Decápolis, de las 10 ciudades libres de la Transjordania. Ahí estaba, en la Transjordania. Esa comarca era de paganos, de origen griego y origen sirio. Por eso se explica que había una piara de cerdos, ya que para los judíos estaba, incluso los judíos que practican, los ortodoxos, digamos, estaba y está terminantemente prohibido criar y comer cerdos, comer carne de cerdo, ¿no? Ahora, lo primero que se nos aparece con fuerza aquí, que irrumpe en escena, es el endemoniado, que sale de los sepulcros para encontrarse con Jesús, que acaba de desembarcar. Ya en esta imagen se nos presenta un contraste violento entre el mal en el hombre poseído por demonios y la muerte, los sepulcros, que es donde habita, por una parte, y por la otra, la luminosa figura de Jesús, que llega a territorio pagano, porque no solo es el Mesías de Israel, sino es aquel que vino también a salvar a toda la humanidad.
Y luego tenemos esa representación dinámica y al mismo tiempo dramática del endemoniado que viniendo de lejos y viendo de lejos a Jesús, se le echa a correr y se postra ante él. No podemos decir exactamente que sea en gesto de adoración, pero sí, absolutamente de sumisión. En sumisión se postra. Es la imagen de los poderes de las tinieblas que no pueden escapar y que le están sujetos al Señor. El demonio, que a poco se descubrirá como legión, porque no es uno, sino muchos, reconoce de lejos al Hijo de Dios. Bueno, aquí hay una curiosidad, se nos presenta. Se podría decir, los demonios saben muy bien quién es Jesús, incluso con solo acercarse, sin que medie palabra ni gesto alguno. Sin embargo, nuestro Señor parecería ignorar quién o quiénes son los demonios. ¿Por qué le pregunta su nombre? Bueno, muchas veces Jesús hará preguntas de las que él ya conoce las respuestas. Y esta pudo haber sido una de esas ocasiones. No digo que lo haya sido, pero pudo haber sido. Y claro, además ya le estaba ordenando al demonio salir de ese hombre. Y la respuesta del demonio es un pedido de clemencia. Te pido, no me atormentes. Y atina a negociar con Jesús, porque sabe que está vencido de antemano. No nos expulse de esta comarca. Fijémonos que esa comarca era la de gentiles, o sea, de paganos, o sea, de falsos dioses. Y todo falso dios, todo ídolo, acaba siendo un demonio. Bueno, o más correctamente dicho, donde hay supersticiones e idolatría, hay demonios. Seguro es eso. El gran Santo Tomás de Aquino trata el tema de la superstición perniciosa, le llama. Hay una superstición dice superflua y otra que es perniciosa. Creo que es en la segunda parte, bueno, no podría asegurarlo tanto, pero bueno, trata ese tema, cuya primera forma de esta superstición perniciosa que hace daño es la de la idolatría, que consiste en que venerar a la criatura con las formas propias y exclusivas de Dios. Una criatura que se le rinde un culto que solo tiene que rendírselo a Dios. La segunda forma es recibir de los demonios enseñanzas sobrenaturales o preternaturales mediante un pacto tácito o expreso. ¿Qué significa esto del pacto tácito? Pacto tácito es un pacto secreto, implícito, aquel por el cual el hombre no tiene la intención expresa de invocar la ayuda del demonio, pero comete acciones que favorecen la intervención de los demonios en una forma secreta. Se mete en el campo de Dios, en la trampa de los demonios, aunque expresamente no lo esté haciendo, pero está ya en el terreno, ¿no es cierto? Es como el que va, qué sé yo, a los curanderos, todo, ya se está metiendo, magia blanca, ni que hablar de la magia negra, bueno. Así que para Santo Tomás, un supersticioso podía suscribir un pacto con el demonio sin saberlo. Bueno, la tercera forma de esta superstición perniciosa, como él engloba todo esto en esto, ¿no?, es la de observar como regla de vida una conducta dictada por los demonios. Es decir, practicar costumbres y acciones todos los días de origen demoníaco. Ciertas acciones, bueno, alguna magia, ¿no? Hacen cosas, Bueno, en este orden de cosas, de supersticiones perniciosas, están todos los cultos y prácticas idolátricas. Por ejemplo, los cultos afroamericanos, como el vudú, ritos como los de la macumba, que han traído de África, cuando vinieron como esclavos, en el caso en Haití, en otro caso en Brasil, bueno, y que se ha desparramado todo esto. Y es conocido en estos dos casos, vudú y macumba, por ejemplo, que se hacen actos naturales que producen efectos preternaturales. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Con un ejemplo se va a entender lo que quiero decir. Es el caso, por ejemplo, de hacer un muñeco y clavarle una aguja en alguna parte, en la cabeza, lo que sea. Y que la persona determinada que el muñeco represente
padezca luego males en esa parte del cuerpo. Y esto ocurre. Lamentablemente esto ocurre. Y en África estas cosas son comunes. Y también en estas culturas afroamericanas. Y ocurren, ¿por qué? Porque se trata de acciones demoníacas. No hay un principio de causalidad. Yo hago esto porque sería irracional. Es que está el demonio ahí. Te hace hacer eso y lo hace el demonio, en definitiva. Es decir, hay una connivencia con el diablo. Y también hay en los cultos a distintos dioses, por ejemplo, de la India, todos estos dioses, ¿no? Del Nepal, o la veneración panteísta en culturas indoamericanas, por ejemplo, la Pachamama. Esos panteísmos se está haciendo venerando a una criatura, a la tierra, por ejemplo, en lugar de Dios. ¿Quién está ahí? ¿Quién hace hacer esas cosas? Los demonios. O devociones, yo lo puse la vez pasada, porque yo sé que está muy extendida en Argentina, en la zona del litoral, sobre todo, del gauchito Gil, con sus banderas rojas y qué sé yo. Bueno, todo esto no puede haber compatibilidad entre la fe católica y estas cosas, evidentemente. Y Jesús vino a exorcizar, a liberar a las personas de todas estas cosas. Así que de un modo u otro siempre hay presencia demoníaca en estos tipos de prácticas. Bueno, sigamos con el relato evangélico. Te suplicábamos, le decían los demonios, no nos expulse de esta región. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hemos escuchado que fue lo que pasó al pedido desesperado de los demonios. Jesús se los permite. Los espíritus inmundos toman posesión de la piara que acaba arrojándose de un acantilado al mar. Y aquí, como en el episodio de la tempestad calmada por el Señor de hace unos días, cabe la alegoría del mar como lugar del caos, de las fuerzas maléficas. Los demonios hundiéndose en el propio mal. Y a propósito también de este evangelio, escribe San Juan Crisóstomo: queriendo mostrar a todos el furor de los demonios contra los hombres, Jesús, ¿no? Y que les harían mucho más daño si no se lo impidiese el poder de Dios. Y como no consentía su piedad que esta manifestación se hiciese en los hombres, permitió el Señor que entrasen en los cerdos, para que se viera en ellos su fuerza y su furor. Esto lo recoge en la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, del cual habíamos hablado, ¿no? Cuando hablamos de Santo Tomás. Bueno, muy interesante, creo que es, y también muy instructivo, es ver cuáles fueron las reacciones del endemoniado liberado y de los otros gerasenos. Al ver lo ocurrido, ¿qué pasó? Los porquerizos de aquellos 2000 cerdos que se habían arrojado al mar huyeron, corrieron a decirle a cuantos encontraron por ahí lo que había ocurrido. La gente fue a ver con sus propios ojos, dice el relato, y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio. ¿Y cuál fue la reacción? Se asustaron. Vieron qué había pasado con aquel hombre que ni con cadenas lo podían contener, que vivía peor que las bestias y además en sepulcros. Y también se enteraron lo que había pasado con los cerdos. ¿Cuál fue la reacción final? Pues le rogaron a Jesús que se fuese de la comarca. Es decir, estos gerasenos rechazan la luz de Cristo, rechazan que un hombre que estaba perdido, sumido en el mal, fuese recuperado. Solo parece importarles la pérdida de los cerdos. Ahora digo, ¿no se parece esto acaso a quienes les importa lo material y no la salvación de un alma? Los que toman cuidados y precauciones para la salud corporal y ni hablan de salvación y rechazan toda mención al pecado o a la ofensa a Dios. Esos gerasenos no son acaso como los que dejan que se cometan sacrilegios en la iglesia y nada dicen para no ser inquietados en la vida que llevan, en la posición que alcanzaron. Los cerdos, que pueden muy bien representar las impurezas, los sacrilegios, las herejías, la apostasía, valen para estos más que la fidelidad a Cristo.
Y le piden a Jesucristo entonces estos que se vayan. En verdad, todos estos lo expulsan de sus vidas, de sus corazones, y se sumen así en las tinieblas. El retiro de Jesús de Gerasa es el de la salvación, es el retiro de las salvaciones, es la salvación que está rechazada en ese momento por los paganos. Pero está la otra reacción, la del hombre que Jesucristo liberó, y que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Jesús no se lo permite, pero le encomienda la misión de anunciar, ¿no? Le dice: lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Es decir, vete a anunciar esto. Y así se convierte en un evangelizador entre su gente. Bueno, todo esto nos deja una conclusión, es esta. A pesar de todo su poder, los demonios son vencidos. Pero liberar al hombre o a los hombres de sí mismos es más difícil. Y en este caso, como en muchos, los obstáculos son el egoísmo, el medir lo que se juzga ser el mayor interés personal y la rebeldía en ver la obra del bien. De todos modos, yo creo que debemos quedarnos con el final. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban y todos quedaban maravillados. Nos quedamos entonces con el fruto de la predicación del que había estado endemoniado. Y por esto le damos alabanzas a Dios. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.